A ver si está grabando. Está grabando. Bueno, les decía, hoy vamos a hablar en principio vamos a arrancar hablando de franquicia. Contrato de franquicia o franchising, en su denominación original. Más o menos todos deben saber o tener alguna noción, por lo menos desde la práctica, de lo que es un contrato de franquicia. Nómbrenme alguna que conozcan. Antares, Antares, Grido, McDonald's, Burger King. Grido, Grido, Burger, McDonald's. ¿Quién dijo McDonald's? ¿Vos digo? Yo. No, ¿qué? Yo dije Antares. Bien. Bueno, hay unos cuantos, hay un montón, todos los conocemos, más o menos sabemos qué es. Vamos a ver cuáles son las particularidades del contrato. McDonald's tiene una característica. ¿Vieron la película de... ahí se unió Ana. ¿Vieron la película del fundador de McDonald's? ¿Alguno la vio? Sí. ¿Sí? Bueno, McDonald's, más allá de la franquicia de comidas, tiene una particularidad que es como le llaman ahora, el real estate, o el negocio inmobiliario, que tiene las mejores esquinas de las ciudades más grandes del mundo. McDonald's son titulares, son propietarios, además de los, ¿cómo es? De los lotes, o de los locales. Así que la firma, el franquiciante, es titular del local, con lo cual el mayor valor de McDonald's, más allá del negocio de vender hamburguesas, es la cantidad de inmuebles que tiene en puntos estratégicos, en la peatonal, en Buenos Aires, en la esquina de 9 de Julio y Zonas comerciales. Corrientes, así en todos, ellos son dueños además del inmueble. Con lo cual es un gran negocio inmobiliario y algunos dicen que la venta de hamburguesas es nada más para sostener ese gran negocio inmobiliario. De hecho, las acciones de McDonald's estaban subiendo en Wall Street y los que no conocían mucho decían, ¿cómo puede ser? La mitad de los McDonald's cerrados y las acciones subiendo. Y porque se está depreciando el dólar y está subiendo el valor de las propiedades y los tipos son dueños de todas las propiedades. Pero bueno, es una de las franquicias más conocidas, digamos, una de las más reconocidas. A ver, el concepto. Voy siguiendo algo un poco con el código. Dice, hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra parte, que es el franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado, generalmente en dinero. El franquiciante debe ser el titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, bla, bla, bla. Bien. El franquiciante, puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. Bien, el concepto es sencillo, franquiciante, el que otorga la franquicia, franquiciado el que la compra. Lo que el franquiciante le está dando es el know-how, es el conocimiento del negocio, un negocio que está probado, que funciona, y todo ese conocimiento sumado a la marca, todos los procedimientos de comercialización, marca, logos, nombres, publicidad, todo eso se lo da el franquiciante. El franquiciante lo que hace es, después vamos a ver bien las obligaciones, pero básicamente pagar un precio por eso, que puede ser un fee de entrada, puede ser un porcentaje de las ganancias. En general es un poquito de todo. Un fee de entrada, un porcentaje, un precio por publicidad anual o mensual y alguna participación pequeña en las ganancias, sumado a que en general el franquiciante es el que le vende los productos al franquiciado, con lo cual, más allá de este negocio de quedarse con una parte de las ganancias, de cobrar un fee o un derecho inicial, lo que hace es venderle materia prima o venderle las maquinarias o lo que sea. Bien.
hay varios tipos de franquicia. Vamos a ver dos por lo menos. Una es la franquicia mayorista y la otra es la franquicia de desarrollo. Franquicia mayorista es la que el franquiciante le otorga a una persona física o jurídica un territorio o ámbito de actuación nacional, provincial, regional, con derecho a nombrar subfranquiciados, que es lo que hacen en general las franquicias internacionales. Viene McDonald's, le da la franquicia nacional a una empresa en la Argentina, y esa empresa, esa sociedad en la Argentina, a su vez, subfranquicia. Porque si no es imposible en una franquicia internacional de controlar desde, no sé, Estados Unidos, el local de McDonald's de Villa Gesell. Imagínense que sería una locura. Entonces, en las franquicias internacionales suele haber una franquicia mayorista. Bien. Un franquiciante que le otorga a un franquiciado mayorista la posibilidad de subfranquiciar. Después otra es la franquicia de desarrollo, se llama. Es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a un franquiciado, denominado desarrollador, el derecho a abrir múltiples negocios bajo el sistema, método y marca del franquiciante, ahí se suma Amadeo, en una región o en un país durante un término prolongado, no menor de 5 años, y en todos los locales o negocios que se abren dependen o están controlados por este. Bien. En este caso, no hay posibilidad de subfranquiciar, sino es que yo le doy a alguien, por ejemplo, en Argentina, una franquicia de desarrollo, y él desarrolla todos los negocios que puede, pero son titularidad del franquiciado. No hay subfranquicia. Bien, esa es la diferencia. Sigamos. Obligaciones del franquiciante, bien, de quien otorga. Proporcionar con antelación a la firma del contrato, hay obligaciones precontractuales y postcontractuales. Con antelación a la firma del contrato, proporcionar la información económica y financiera sobre la evolución de 2 años de unidades similares a la ofrecida en franquicia, que hayan operado un tiempo suficiente en el país o en el extranjero. Esta es una obligación precontractual. Cuando yo adquiero una franquicia, el franquiciante, Antares, McDonald's o Grido, me tienen que brindar esa información. ¿Cuál va a ser la inversión que necesito? ¿Cuál va a ser el recupero? Aproximadamente cuál va a ser o cuál debería ser la facturación de mi local, comparado con otros locales parecidos en lugares que sean similares y demás. Comunicar al franquiciado todos los conocimientos técnicos, estén o no patentados, derivado de la experiencia de la franquicia. Entregar al franquiciado un manual de operaciones. Esto es importantísimo. Es el elemento más importante casi de la franquicia, es este manual de operaciones. Yo, por ejemplo, tengo el de Antares, porque laburo con ellos. Tengo el de otras cervecerías que están franquicias. Son unos bicharracos así, donde les dicen hasta cómo se preparan las hamburguesas. Bien. El peso, la calidad, obviamente la materia prima, en el caso de Antares, Toda la receta, se las venden ellos, pero en el manual se indica todo, todos los procedimientos de elaboración de alimentos, cuántos empleados tiene que tener según el local, las dimensiones mínimas del local, la mesa, las sillas, absolutamente todo. Lo mismo pasa con el de McDonald's, que no lo vi, pero me imagino que debe ser muy parecido. Sí, igual. Así que el manual ese de operaciones es lo que me va a servir a mí para explotar el negocio de la misma manera que se explotan todo el resto de los negocios del franquiciante. Proveer asistencia técnica, obviamente, durante el contrato de franquicia. Esas son obligaciones, este es un contrato de duración donde va a haber obligaciones todo el tiempo que dure la franquicia. Si la franquicia comprende la provisión de bienes o servicios a cargo del franquiciante o de terceros, designados por él, asegurar esa provisión en cantidades adecuadas. En el caso de McDonald's no, porque el pan, las hamburguesas y la coca las compran a distintos vendedores locales, pero por ejemplo en el caso de las cervezas, sí hay uno que fabrica y que provee a todos sus franquiciados. Bien. Defender y proteger el uso por el franquiciado en las condiciones del contrato de los derechos referidos en el 1512. Bueno, en este caso es
A ver, es la obligación de defender al franquiciado, a mí que le pagué a Antares, no sé, $20.000 por una franquicia, el franquiciante tiene obligación de defenderme en cualquier tipo de juicio o algo en donde yo tenga una persona que está usando el nombre, una persona que está haciendo competencia desleal y demás. Por eso la relación se extiende durante todo el tiempo de la franquicia, que ahora vamos a ver que es bastante. Bien. Son contratos que no se hacen por tiempos cortos. ¿Cuáles son las obligaciones, por otra parte, del franquiciado? Me he olvidado algo del primer artículo que ahora voy a volver. Desarrollar la actividad comprendida en la franquicia, cumpliendo las especificaciones del manual de operaciones. Yo adquiero la franquicia y tengo obligación de abrir el negocio, porque más allá de que esto sea un negocio para el franquiciado, lo es también para el franquiciante, más aún cuando me va a proveer de materia prima. Yo las franquicias las vendo baratas, si soy Grido, ¿por qué? Porque los helados los sigo fabricando yo. Entonces lo que yo quiero es que el franquiciado, abra el local rápido y me demande helados. Porque mi negocio es ese. Más allá de que yo le cobre un porcentaje de entrada, un porcentaje de las ganancias y demás. El negocio es vender la materia prima. Entonces, obligación del franquiciado, abrir el local. Bien. Proporcionar, obviamente, toda la información que le requiera el franquiciante para el conocimiento del desarrollo de la actividad. Facilitar inspecciones. El franquiciante puede ir a inspeccionar en cualquier momento. Abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del sistema de franquicia. En todos los contratos se establecen cláusulas morales y demás, en donde si el franquiciado tiene algún tipo de problema, o problema bromatológico, o problema en la persona que explota la franquicia o demás, el contrato se puede rescindir. ¿Por qué? Porque esto afecta, obviamente, el buen nombre de la marca. Mantener la confidencialidad, de la información reservada que integra el conjunto de conocimientos técnicos transmitidos, bueno, y cumplir con las contraprestaciones comprometidas, entre las que pueden pactarse contribuciones para el desarrollo del mercado, tecnologías vinculadas con la franquicia. En general, le decía, la contraprestación, el pago es un derecho inicial en dólares, más un pago mensual o anual por publicidad, porque en general el que se ocupa de la publicidad es el franquiciante, el que da la franquicia, porque imagínense que si es una publicidad nacional, no voy a estar dependiendo de Antares, pongamos, porque es por ahí la más conocida de Mar del Plata. ¿De qué hace el Antares de Salta o el Antares de Mendoza, que todos tengamos que hacer publicidad distinta? No, la publicidad se maneja toda igual, y hasta si ustedes ven lo que es el desarrollo de marketing y las páginas web, en general también son todas iguales. Hay un desarrollo de webs que hace la misma publicidad en Instagram, la misma publicidad en las páginas web de las empresas, todo. Tiene que ser todo igual. Por eso, cuando se hace publicidad nacional y demás, por eso se paga en general o mensual o a veces anualmente una X cantidad de dinero que es para publicidad. Y en algunas franquicias se establece un porcentaje de la ganancia, en otras no. Bien. Si yo ya le estoy vendiendo mi materia prima, en general no le voy a poner un porcentaje de las ganancias que obtenga, porque mi ganancia va a ser venderle la materia prima. Si es en otro caso, donde yo lo que le vendo es el modelo de negocio y la marca, lo que le doy al franquiciado, como en el caso de McDonald's, sí le voy a pedir un porcentaje, seguramente, de las utilidades que tenga. Ni siquiera de las ganancias, más que todo va a ser de la remuneración en bruto, de la recaudación bruta que tenga. Bien. Esperen que seguimos. Profe, una pregunta. Sí. ¿El manual de operaciones están obligados a respetarlo, digamos? ¿Obligado a qué? A cumplirlo, digamos, tal Sí. cual está todo detallado. Sí, no pueden... sí, ya les digo, tienen un grado de minuciosidad importante los manuales, te dicen todo. En el caso de yo hice uno,
tomando como modelo de Antares, obviamente, porque es un choclo así, pero hice uno para otra cervecería y en el manual le indicamos todo, cómo se conectan los barriles, a qué temperatura se sirve, cuánto tiempo puede estar la cerveza en el barril antes de venderla, si pasa tanto tiempo que la tiene que tirar, y cuánto, pues, no sé, hasta cuántos gramos de carne picada llevan las hamburguesas. Así. Todo. Cómo se sirven los platos, temperaturas, todo lo que se les ocurran, sumado a la cantidad de empleados y demás. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy vendiendo es un modelo de negocio armado. Entonces, no es vos lo explotás como querés. Porque ahí hay una afectación para los dos. Yo te pongo mi nombre en la puerta, si no vos ponele cervecería Kevin, yo te vendo los barriles y vos la vendés como querés. No tengo problema. Pero si vos le vas a poner Antares en la puerta, estás usando mi nombre. Entonces tenés que cumplir con todas esas obligaciones, y el producto tiene que tener una calidad y una estandarización que sea la misma en todos los Antares del país. Entonces, si vos te comiste una hamburguesa en el Antares de Mar del Plata, que vayas al Antares de Mendoza y te comas la misma hamburguesa, o por lo menos con la misma calidad. En todos hay siempre algún producto regional o algo que se le puede agregar. De hecho, hasta lo ven en los McDonald's. Si viajan, no sé, los McDonald's de acá tienen el pancito criollo, tienen, no sé, otros tipos de café que los otros no tienen, y demás. Siempre hay alguna particularidad que puede ser del lugar, pero en general el manual detalla absolutamente todo. Plazo. Es aplicable el plazo del 1506, dice, primer párrafo. El plazo del 1506 es 4 años, es otro de los contratos. Sin embargo, un plazo inferior, dice, puede ser pactado si se corresponde con situaciones especiales como ferias, congresos, actividades dentro del predio o emprendimientos, bueno, demás. En principio, el plazo, ya les digo, mínimo es 4 años. Salvo que sea, por ejemplo, abre la feria rural. ¿Cuánto dura la rural? 15 días. Ponemos un stand de Antares por 15 días, obviamente el contrato va a durar esos 15 días y no los 4 años mínimos. A eso se refiere con ferias y demás. El vencimiento del plazo del contrato se entiende prorrogado por plazos de 1 año. Si nosotros le pusimos al contrato plazo 4 años, 5, 10 y el plazo se venció, se va a entender prorrogado por 1 año. Si se vuelve a prorrogar por otro año, ahí ya se entiende que el contrato es por tiempo indeterminado. El contrato le puedo poner un plazo o puedo no ponerle ningún plazo y ahí estaríamos en un contrato por tiempo indeterminado. Dura hasta que alguna de las partes o las dos partes de común acuerdo deciden resolver el contrato, terminarlo. Bien. Cláusulas de exclusividad. Esto es importante. Las franquicias son exclusivas para ambas partes. El franquiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo territorio, excepto con el consentimiento del franquiciado y obviamente excepto que esté pactado en el contrato. El contrato va a decir si la franquicia es local, si es provincial, si es nacional, y en el caso de ser local, se admite que se ponga otra franquicia. Por ejemplo, ¿cuántos Antares hay en Mar del Plata? 3 por lo menos. El de Constitución, el de Córdoba, 4. el de Olavarría y el de Bernardo Irigoyen. El de Irigoyen. 4. Y el del Faro. Y el del Faro, 5. Tenés razón. Sí, hay uno en Playa Grande. Sí, ese es el de Bernardo Irigoyen. 5. No, otro, ahí en la... Ah, y abajo. Andina. Claro, y abajo, 6. Claro, bueno, y el de abajo. El de abajo, 6 Antares. McDonald's hay 2, ¿no? 2, 3. El de San Martín y el de La Costa. No. Está el de Constitución. 3. No, hay más. El de Constitución, el de Shopping. El de los Güemes. 5. El de Güemes. Güemes, 6. Bueno. El de la peatonal. Sí, ese ya lo habíamos contado. Bueno. 2 en la peatonal. 2 en la peatonal, 1 en Constitución. 2 ahí en la peatonal. Como mínimo. Hay 1 en Güemes. Son 6. Si no sé si son 6 o 7. Bueno, 6, 7, lo que sea. Pero ven que se puede fijar en el contrato el límite de esa exclusividad. Por ahí yo le doy un contrato de franquicia a alguien por una ciudad
Y le digo, bueno, en la ciudad vos podés abrir todos los que quieras. Bien. Y esa obligación, también esa exclusividad, también es del franquiciado, ya que, como les había leído en el primer artículo, el franquiciado no puede ni por sí, dice el contrato, ni por interpósita persona, abrir franquicias o actividades que sean competitivas con la franquicia. Si yo tengo una franquicia de Antares, no puedo abrir una cervecería de Baum. Ni yo, ni estar vinculado a una sociedad que tenga otra cervecería y demás. Por eso está esa doble exclusividad. El franquiciante no me va a vender otra franquicia en la localidad donde yo la tengo, salvo que lo tenga autorizado, y yo, que ya conozco el negocio, si no sería muy fácil para mí, que ya conozco el negocio, sé cómo se atiende el local, sé todos los procedimientos, me abro una cervecería multimarca y empiezo a laburar por las mías. Bueno, obviamente también esto está prohibido desde ya. Con relación a la primera, lo que me había olvidado decirles del primer artículo, es la prohibición también de que franquiciante y franquiciado tengan una vinculación societaria que vaya más allá del contrato. ¿Por qué? Porque esto resulta en una violación o un fraude a la ley. ¿Bien? Y esto en realidad se hace. Hay algunas cervecerías o negocios de otro tipo, yo les hablo en la práctica de lo que más sé, que tiene el franquiciante una sociedad, abren otra sociedad, las mismas personas, y firman un contrato de franquicia con esa otra sociedad. Son dos personas jurídicas distintas, pero en realidad las personas humanas que hay atrás son las mismas. Bien, esto en principio la ley lo prohíbe, ¿por qué? Porque no hay responsabilidad solidaria entre uno y otro. Bien, entonces, si yo quiero demandar al franquiciante, yo me intoxico comiendo acá en McDonald's, bien, y me muero, supónganse. Yo voy a poder demandar al franquiciado que está acá en Mar del Plata, que no sé cómo se llama la sociedad. Pero no voy a poder demandar a McDonald's Internacional con sede en Estados Unidos. Porque esa relación de franquiciante y franquiciado corta la responsabilidad. No hay responsabilidad solidaria, no los puedo reclamar a los dos. Yo puedo demandar, si me intoxiqué comiendo en el Antares de Güemes, a la sociedad que explota ese Antares, pero no voy a poder demandar a Milton Sociedad Anónima, que es la dueña de la franquicia, que es el franquiciante, ¿no? Y que es la dueña de la fábrica, la que está en el Parque Industrial y la que está ahí en 12 de octubre. Voy a poder demandar al franquiciado nada más. Salvo, por eso, esa prohibición de que participen de un lado y del otro. Hay una exclusión, que es cuando yo pruebe que en realidad esto lo hicieron por un fraude a la ley y que son las mismas personas. Pasa también en el derecho laboral, en donde el empleado del franquiciado no tiene más que, seguramente el local lo alquila. Imagínense Grido, para salir de la cerveza. Yo soy empleado de un Grido, soy empleado de, no sé si es comercio o gastronómico, Grido. Bueno, no importa. Empleado de comercio. Soy empleado de comercio de Grido, y demando al fulano que adquirió la franquicia, pero no puedo demandar a Grido en Córdoba, salvo que pruebe que en realidad hay solidaridad y que el Grido de Córdoba, la sociedad que no sé cómo se llamará, y el señor que tiene acá el Grido de la calle Colón, son lo mismo, que constituyeron dos sociedades distintas para burlar a la ley. Salvo que lo pruebe, si no, no hay responsabilidad solidaria entre uno y otro. ¿Bien? Ya está. Eso me olvidó explicar. Otras cláusulas que se pueden establecer en el contrato. El franquiciado no puede ceder su posición contractual ni los derechos que emergen del contrato mientras esté vigente, excepto los de contenido dinerario. ¿Qué implica esto? Y obviamente salvo que sea una franquicia mayorista como la que habíamos hablado al inicio. El contrato de franquicia es un contrato de los que se llama intuito personal. ¿Qué significa esto? Que hay
una condición especial de la persona con la cual yo contrato, y esa persona no se puede cambiar. Más allá de que esto sea, si es una sociedad podrán venderse las acciones, en general también se limitan los contratos orales.com. Pero, en principio, el franquiciado, el que explota el grido, no puede venderle esa franquicia a otra persona. ¿Por qué? Porque en teoría, como yo estoy poniendo Grido Córdoba, mi materia prima, y le estoy dando un montón de indicaciones de cómo venderla, cómo cuidarla, cómo tratarla y demás, tengo, para que realizar ese contrato, antes se supone que analicé las condiciones particulares del tipo al cual le estoy a través de un contrato diciendo, prestándole mi marca, de alguna forma, mi condición de negocio, todo mi saber y entender de ese negocio. Entonces el contrato tiene una vinculación personal. Yo contrato con determinada persona porque sé que esa persona lo va a administrar bien al negocio. ¿Qué pasa si es una sociedad? Bueno, ahí lo que podría pasar es que primero estoy contratando con una persona jurídica, con lo cual lo de si es intuito, si tuve especial conocimiento o atención en las condiciones de la persona, es bastante relativo porque es una persona jurídica. Segundo, la persona jurídica puede seguir siendo la misma. Milasinsic, sociedad anónima, y yo venderle las acciones a cualquier fulano, bien a través de un contrato privado. En general, en los contratos de franquicia, también se suelen poner cláusulas en las cuales si cambia la constitución accionaria, es decir, si cambian los accionistas de la sociedad franquiciada, del que compró la franquicia, antes hay que pedir autorización al franquiciante, y a veces, en algunos casos, dentro de la misma sociedad, también se ponen algunas limitaciones de si alguna de las partes quiere vender sus acciones, se la pueden comprar los otros miembros de la sociedad. Bien, para que no se incumpla con esto de no poder ceder. Dice el artículo, no puede ceder su posición contractual ni los derechos que emergen del contrato mientras está vigente, excepto los de contenido dinerario. Yo lo que sí puedo ceder es la recaudación, por ejemplo. Sí puedo hacer contratos sobre la recaudación. ¿Sí? Porque ahí lo que estoy cediendo es plata, la plata que voy a ganar. Lo que no puedo ceder es el contrato de franquicia, ni los derechos que me da ese contrato. El franquiciante no puede comercializar directamente con los terceros mercaderías o servicios comprendidos en la franquicia dentro del territorio o zona de influencia del franquiciado. Si a mí, yo tengo un contrato de franquicia con Antares, puedo establecer que Antares no le venda cerveza a otras cervecerías. Bien. No es el caso del contrato de franquicia en general de las cervecerías, donde no existe esta exclusividad, pero es una cláusula que se puede poner. Está bien, yo hago un contrato de franquicia con Grido, pero vos, Grido, no vendas helado en los kioscos. El helado Grido lo vendo solamente yo o todos los que somos franquiciados de Grido, para no tener así una competencia desleal. Si no, me pongo un kiosco y te compro los helados y listo, en vez de pagarte una franquicia. Y el caso del derecho de la clientela, en este caso corresponde al franquiciante. Bien, el franquiciado también se establece que no puede mudar la ubicación de sus locales de atención o de fabricación, obviamente sin previo consentimiento del franquiciante. ¿Por qué decimos en algunos contratos la clientela obviamente tiene un valor? Yo puedo vender el negocio. Por ejemplo, en los viajantes hay una indemnización que es por clientela. En el rubro viajantes, en el convenio colectivo de viajantes, cuando yo despido un viajante de mi empresa, le pago, además de la indemnización que cobramos todos si nos despiden de nuestra empresa, un porcentaje que se llama por clientela. ¿Por qué? Porque si yo despido al viajante, la clientela que él hizo, los clientes que él consiguió, me los quedo yo como empresa. Supónganse que yo vendo, no sé, vinos. Yo voy a seguir siendo el dueño de la distribuidora,
y todos esos clientes que mi viajante consiguió los va a tener el viajante que venga a reemplazarlos a él. Entonces se le paga un adicional por cliente. En el caso de la franquicia, se entiende que el cliente es del franquiciante, es del dueño de la marca, no es del que puso el local. ¿Por qué? Porque el que pone el local no le aporta nada, porque hay un manual sobre cómo atender, todo y demás. Entonces, el código entiende que todo acá lo pone el franquiciante, perdón, el que da la franquicia, es el que pone todo. Como pone el conocimiento, pone la marca, pone los productos, pone todo, entonces la clientela es de él, con lo cual no puede haber ningún tipo de, en caso de resolución del contrato, ningún tipo de indemnización por clientela ni nada por el estilo. Y obviamente, dentro del contrato de franquicia también está establecido dónde va a ir el local, las condiciones y demás, con lo cual no va a poder mudarse si no fuera con autorización del franquiciante, del que otorga la franquicia. ¿Qué cláusulas no se pueden poner en el contrato y si se ponen son nulas? Las que prohíban al franquiciado. Cuestionar los derechos del franquiciante mencionados en el 1512, segundo párrafo. Adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otros franquiciados dentro del país, siempre que estos respondan a las calidades y características contractuales, y reunirse o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados. Bien, esas cláusulas son nulas. Yo, franquiciado, dueño del Antares Mendoza, le puedo comprar cerveza a otro Antares, al Antares, no sé, de Salta, se la puedo comprar. La prohibición de que yo le compre mercadería a él es nula. ¿Por qué? Porque en teoría la mercadería es exactamente de la misma calidad porque los dos somos franquiciados de la misma franquicia. Entonces, la mercadería debería ser exactamente igual. Bien. Lo mismo para un grido. Yo, grido de, no sé, Colón y Jara, le puedo comprar helados a otro grido, el grido de Constitución. Bien. No me lo puede prohibir el franquiciado. Sí me va a obligar a que le compre a él los helados. Pero no me puede prohibir que le compre a otro. Obviamente no me va a convenir comprarle al otro grido porque me lo va a vender mucho más caro de lo que me vende el franquiciante. Pero en el caso de que mi franquiciante tuviera algún problema, no me pudiera vender, no me quisiera vender, se le agotara el stock o yo me quedara sin stock, le puedo comprar a otro. ¿Por qué? Porque estoy comprando la misma calidad. Lo que no puedo es meter otra marca. Si yo tengo una franquicia de Antares, no puedo vender cerveza de Baum. Bien, obviamente, salvo que existe un acuerdo comercial entre Antares y Baum, cosa que pasa en general en las cervecerías, pero no pasa en los otros rubros. Si yo tengo un grido, no puedo vender helados Arcor en mi grido, ¿no? Obviamente. Y lo que no me pueden prohibir es establecer algún vínculo no económico con otros franquiciados. Obviamente que nos juntemos, que armemos una cámara de franquiciados o lo que fuera. Responsabilidad. Las partes del contrato son independientes, esto ya lo dijimos. Otra cosa también, no existe relación laboral entre ellas. No hay relación laboral entre franquiciante y franquiciado. Salvo, nuevamente les digo, que haya fraude a la ley, cosa que deberemos probarlo en un juicio de carácter laboral. Pero en principio no existe esa relación laboral. Nosotros hicimos hace poquito unos contratos de franquicia para unas cervecerías en La Plata, y fue un contrato medio raro porque eran dos sociedades. Bueno, la sociedad de Mar del Plata, Cheverry, le daba a una sociedad, Cheverry se llama Cheverry SRL, la fábrica, el fabricante de cerveza. Cada uno de los locales, los dos locales que tienen en Mar del Plata, Olavarría y Constitución, son dos sociedades distintas. La sociedad en La Plata se llama IPAECHE SRL. Entonces había un contrato entre Cheverry e IPAECHE SRL, franquiciante y franquiciado. Bien. No obstante, en el medio, para administrar ese bar en La Plata, en vez de contratar un agente, se hizo también un contrato con otra sociedad que es la administradora del bar. O sea, hay una sociedad que administra la sociedad que tiene la franquicia. Todo esto para evitar
que los chicos que son los administradores del Bar de la Plata mañana metan una demanda laboral. Entonces hicimos algo que se llama contrato de management, contrato de manejo. Hicimos un contrato de management entre los dos chicos que administran el Bar de la Plata, que crearon una sociedad, porque entre sociedades no hay relación laboral, y la sociedad que está en La Plata. Así que hay 1, 2, 3 sociedades entre el que fabrica la cerveza y el que la pone en el vaso. Les decía, no hay relación laboral. El franquiciante, no responde por las obligaciones del franquiciado, expresa disposición legal en contrario. Ya lo explicamos esto, que se corta la cadena de responsabilidad entre los dos.